Capítulo 582. El golpe final. 10 pasos. 20 pasos. 30 pasos. Todos podían calcular que la distancia entre Yi Dongmu y Hansen era de unos 50 pasos. Si Hansen todavía no atacaba, entonces Yi Dongmu estaría justo frente a él en unos 50 pasos más. Yi Dongmu solo había caminado 30 pasos, pero su impulso ya había aumentado mucho. Era como si estuviera poseído por un dios. Con cada paso, su impulso aumentaba. Cada paso era como la marea del mar, y una ráfaga de viento fuerte y siempre creciente soplaba a Hansen. La atmósfera era volátil, tambaleándose al borde de una gran tormenta. Sin embargo, Hansen todavía no se movía. Simplemente observaba a Yi Dongmu con calma, de pie firme contra las olas. Con cada paso, Yi Dongmu estaba generando olas cada vez más feroces que buscaban derribar y consumir a Hansen. Más rápido y más rápido, más rápido y más rápido. Los pasos de Yi Dongmu se estaban volviendo realmente rápidos, y ahora estaba a solo 5 pasos de Hansen. El impulso en su cuerpo lo estaba iluminando con algún tipo de luz angelical, y asustaba a quienes lo estaban observando. Va a atacar. Todos habían dejado de respirar y observaban a Yi Dongmu sin tener idea de cómo sería su ataque. Pero incluso ahora, las dagas de Yi Dongmu todavía estaban en sus manos, apoyadas detrás del brazo de una manera que sugería que aún no estaba listo para atacar. Cuando la distancia entre los dos luchadores se redujo a solo 2 pasos, Hansen finalmente se movió. Pero no fue hacia adelante, en cambio, retrocedió. Retrocedió como un bote de remos, que había sido sacudido por un mar tumultuoso. Hansen volvió a mirar a Yi Dongmu con una mirada tranquila, en marcado contraste con la apariencia ardiente de Yi Dongmu. Ahora, estaban a solo un paso el uno del otro. Un paso adelante, un paso atrás, parecía como si ninguno de los dos se conectara. Dólar se estaba retirando. Los ojos de la multitud se abrieron con incredulidad. Nadie esperaba que Dólar retrocediera, y ahora, nadie creía que realmente lo hubiera hecho. ¿Le tiene miedo Dólar al sacrificio de Yi Dongmu? Todos se preguntaban esto ahora. Hermosa. Dólar es un tipo inteligente, tomó la decisión correcta. El señor Lon elogió la acción de Hansen. ¿El señor Long piensa que Dólar hizo algo bueno? Fang Mingwan miró al señor Long con una expresión confundida. Sí, fue una retirada inteligente. El señor Long parecía emocionado mientras continuaba. Antes, dije que lo más importante del sacrificio era el impulso. Si llegas a la capacidad máxima, solo empeorarás y empeorarás. Yi Dongmu ya ha caminado 53 pasos y ya ha reunido mucha fuerza e impulso. Si Dólar elige luchar contra él ahora mismo, sería una mala decisión. Cuando retrocedió justo ahora, abrió un gran conjunto de posibilidades y oportunidades. Si continúa evitando a Yi Dongmu hasta que el sacrificio se debilite, ese sería el momento de atacar. Es una hermosa respuesta que demuestra lo inteligente y sabio que es como luchador. Después de escuchar el profundo análisis del señor Lon, todos los que lo observaban entendieron. Esto significa que Yi Dongmu tendrá que alcanzar a Dólar antes de que su impulso disminuya, de lo contrario, será difícil ganar. ¿Estoy entendiendo esto correctamente? Preguntó Fang Mingwan. Sí. El señor Lon asintió. La persona más fuerte que he visto solo logró caminar 100 pasos. Si Yi Dongmu puede alcanzar a Dólar con 100 pasos de acumulación de impulso, el poder liberado de un golpe de esa fuerza puede ser inevitable. Eso destrozaría y aniquilaría por completo a Dólar. Sin embargo, si no puede alcanzarlo para cuando llegue a los 100, hay un 90% de posibilidades de que Dólar ya haya ganado. Todos estaban enfocados intensamente en estos dos personajes que se perseguían por la arena. Estaban demasiado nerviosos para decir nada, y mantuvieron sus ojos fijos en los dos hombres como si hubieran sido sorprendidos por el trueno. Ambos estaban a solo un paso el uno del otro.
Si Ji Dong-mu daba un paso más, entonces su daga podía herir a An Senador. Pero a pesar de dar cada último paso, no pudo acercarse más. Ambos se observaron, moviéndose rápidamente. Eran como dos pájaros gemelos, caminando rápidamente 10 metros. 60. 70. 80. Todos contaron en silencio cada paso para sí mismos. Cada paso era como un susto, asustando sus corazones. A través del poder de su impulso y fuerza, la velocidad de Ji Dong-mu se volvió aterradora, y solo seguía aumentando. ¿Puede Ji Dong-mu realmente alcanzar a Dolar antes de llegar a su 100º paso? Incluso Tang Sen-liu estaba nervioso, y sus manos sudaban. Lin Feng respondió con calma. ¿100 pasos? Eso es solo el comienzo. Sorprendido, Tang Sen-liu miró a Lin Feng y preguntó. ¿Qué significa eso? Mira. Lin Feng solo dijo una palabra e hizo un gesto hacia los dos luchadores en la arena. 85, 90, 95, 100. An Sen se dio la vuelta y comenzó a caminar, pero Ji Dong-mu no lo alcanzó. Después de dar su 100º paso, el corazón de todos suspiró. Ji Dong-mu estaba rebosante de un poder insano, pero la estrategia de Dolor había funcionado. Había hecho demasiado difícil para Ji Dong-mu usar su verdadera fuerza. Después de 100 pasos, todos temían que el impulso de Ji Dong-mu se volviera insignificante y que sería incapaz de alcanzar a Dolor en absoluto. Aunque la gente pensaba que Dolor iba a ganar, los fanáticos de Dolor estaban un poco decepcionados. Esta forma de ganar carecía del cierto picante que habían llegado a esperar y carecía de emoción. Pero la gente se dio cuenta de que después de 100 pasos, el impulso de Ji Dong-mu no se debilitó. En cambio, seguía aumentando en una cantidad aterradora. Era como un dios. Y se abalanzó sobre An Sen con mayor ferocidad. 110, 115, 120. Oh, mis días. Es demasiado poderoso. Es demasiado poderoso. ¿Un sacrificio de 120 pasos? ¿Y este impulso loco sigue creciendo? Para que este hombre sea tan joven y tenga tanto talento con esta habilidad, sus habilidades son insondables. La voz del señor Lon temblaba y se podía ver la emoción que latía en su interior. El acercamiento de Ji Dong-mu hacia An Sen era una locura y el corazón de todos dio un salto con cada paso que daba. Una excitación febril se había apoderado de sus corazones, como si los arrastrara a correr junto a Ji Dong-mu. 150. El cuerpo de Ji Dong-mu rasgó el aire en dos, sonando como un trueno. Su cabello se arrastraba en el viento de su persecución, cazando a An Sen como un dios loco del rayo. Su cuerpo había alcanzado su capacidad máxima y parecía que incluso podría rasgar el espacio con un solo golpe. ¿150 pasos? ¿150 pasos? El señor Lon se quedó sin palabras. En toda su vida, esta era la primera vez que presenciaba un talento tan fenomenal. Y fue en este momento que An Sen se detuvo. Se movía increíblemente rápido, pero cuando se detuvo de repente, se convirtió en una montaña, permitiendo que las olas se rompieran contra su cuerpo. Después de todos estos pasos, el impulso de Ji Dong-mu había alcanzado su máximo. Mata. En este paso final, Ji Dong-mu ya no se parecía a un ser humano. Tras su furiosa carrera, con su larga melena de cabello cabalgando los violentos vientos de su paso, las dagas en sus manos se movieron. En este momento, todos entendieron, Dolor no retrocedía. No temía a su oponente y no estaba empleando la estrategia de la que el señor Lon había estado hablando. Todo este tiempo solo había estado esperando que Ji Dong-mu llegara a su mejor momento y desatara su ataque más poderoso. Capítulo 583. Esta vida, este mundo, este cielo, esta tierra, este solo golpe.
La audiencia que estaba en sus asientos no pudo evitar levantarse e inclinarse hacia adelante con la boca abierta para ver a Ji Dong-mu realizar su golpe final. El impulso y el poder de Ji Dong-mu habían alcanzado su capacidad máxima y ahora las dagas en sus manos finalmente se movieron. Viajaron a una velocidad inimaginable, más rápido que el viento. No puedes tocar el viento, ni puedes verlo. El principio y el final de ese golpe eran imposibles de rastrear. Aunque todos sabían que Ji Dong-mu iba a atacar, cuando realmente lo hizo, la gente pensó que sus ojos les estaban jugando una mala pasada, ya que el golpe se lanzó de la nada. Su velocidad era tan grande que la gente no podía seguir la hoja y su mano impulsora, pero toda la audiencia aún dio un jadeo colectivo de sorpresa. Tras ese momento tentador, se les corrieron escalofríos por la columna vertebral y sus rostros se descoloraron. Era como si los propios espectadores sufrieran el mismo golpe. Aunque no pudieron ver la hoja en su viaje, todos pudieron imaginarla. Se la imaginaron disparándose por el aire, cortando el cuello de Ansen y dejando que su cabeza fuera arrastrada por el viento, pintando la arena en carmesí. En realidad, cuando comenzó la repentina ráfaga de vientos huracanados, la hoja desapareció de su vista. Cuando lo sintieron, ya era demasiado tarde. Golpe de viento. El señor Long gritó. Con los ojos muy abiertos, observó cómo Ji Dong-mu desataba su golpe. Pero la gente ya no prestaba atención a lo que decía, ya que el enfoque de la audiencia y los espectadores ahora se trasladó a An Senador. Todos estaban ansiosos por el resultado. El poder aterrador de un sacrificio de 150 pasos se había acumulado en un solo hombre y se había entregado a un solo oponente a través de una hoja. No sabían cómo Ansen podía sobrevivir. Retrocede. Además de retroceder, no sabían cómo nadie podía evitar ser el receptor de tal golpe. Pero luego se dijeron a sí mismos, ¿quién podría posiblemente reaccionar y retroceder en el tiempo de tal golpe? Imaginaron que si una persona intentaba esquivar el ataque entrante, su cabeza habría sido arrancada de su cuerpo antes de que sus dedos se levantaran. No se puede esquivar. Todos los que pensaron ponerse en los zapatos de Dolor e imaginar cómo podría reaccionar tenían sus rostros pálidos, pensando para sí mismos que probablemente ni siquiera verían venir el golpe. El viento no tiene forma, pero un cuchillo sí. La mano de Ansen no poseía un arma, y en este momento aterrador, colocó las palmas de sus manos juntas como un Buda orando. Sus ojos ni siquiera miraban al cuchillo que se le acercaba, y aún así, se veía tan tranquilo y tan relajado. Era un contraste fascinante con el aura furiosa e intimidante de Ji Dong-mu. La gente que lo observaba se sintió realmente mal. El ataque extremo de Ji Dong-mu, el golpe final de sacrificio y la hoja de su entrega, se encontraron atrapados y clavados entre las palmas de An Senador. Fue en ese momento que la tormenta se detuvo y el aire se volvió suave, la emoción que se había acumulado ahora estaba vacía. El silencio robó la vida a la habitación, y fue como si el tiempo se hubiera detenido. El brutal ataque había sido detenido por las manos desnudas de un hombre. La boca de todos se abrió. Escudriñaron el lienzo de esa escena en estado de shock absoluto. Nadie podía creer o aceptar que el golpe que había recibido tanta acumulación había terminado. Fue como un camión que iba a 200 millas por hora y se detuvo de inmediato sin ninguna señal previa. La audiencia se sintió extraña y apenas podía aceptar lo que sus ojos les decían. Incluso si un vehículo iba a 200 millas por hora, reducir la velocidad para detenerse llevaría algún tiempo notable. E incluso si ese camión hubiera chocado contra una pared, se habrían producido daños considerables en ambos objetos. Pero aquí no pasó nada. Todo simplemente se detuvo de inmediato. La distancia de la hoja a la ceja de Dolor era de solo 1 pulgada, pero incluso eso era una gran distancia. Dolor era como un Buda que podía operar y controlar todo. Sus palmas tenían su propio cielo y ese momento fue para siempre.
Incluso si el cielo se estuviera cayendo y el mundo se estuviera acabando, nada habría permitido que sus manos se movieran una pulgada adicional. Era unimaginable, ni un solo sonido salió de los asientos de la audiencia. Era como si los cerebros de todos allí no pudieran reaccionar. Los innumerables ojos de los espectadores solo observaban a esas dos personas quietas y silenciosas. Las manos de Ji Dong-mu, todavía agarrando sus dagas, temblaban. El golpe que se sabía que mataba cualquier cosa ni siquiera pasó la mano de su enemigo. El camino del asesino enseña que en el fracaso se acabó para ti. Este golpe se llevó todo para que Ji Dong-mu lo realizara, y este no fue el resultado que había esperado. Su voluntad de continuar esta lucha ahora estaba rota. Su rostro estaba pálido como la nieve y sus manos temblaban tanto que ya no podía sostener su cuchillo. Ansem movió su mano para agarrar la daga. Se la devolvió a Ji Dong-mu y dijo: Acepto la pasión detrás de este golpe. Esta vida, este mundo, este cielo, esta tierra, este solo golpe. El cuerpo de Ji Dong-mu temblaba. Tomó la daga y dirigió una mirada complicada a Ansenador. La batalla no continuó. Ansem abandonó la plataforma virtual. Ji Dong-mu y Daolor se fueron, y aunque los luchadores no habían determinado quién era el vencedor y quién era el perdedor, todos lo sabían en sus corazones. Acepto la pasión detrás de este golpe. Voy a llorar, pobre Ji Dong-mu. Esta vida, este mundo, este cielo, esta tierra, este solo golpe. Ji Dong-mu se sintió honrado de que le dijeran estas palabras. Ese ataque fue tan poderoso que fue una pena que tuviera que ir contra Dólar para usarlo. A la gente siempre le gusta creerse mejor que los demás, es una tragedia de esta generación. No llores, Ji Dong-mu. Te apoyaremos por siempre. En nuestros corazones, tú eres el rey asesino más fuerte. Dólar sigue siendo Dólar. Fan Mingwan dio un largo suspiro. Con pena, dijo: Este ataque determina la vida y la muerte, pero por ahora son extraños. Una batalla librada por dos leyendas, esto es algo que nunca volveremos a presenciar. Al escuchar a Fan Mingwan decir esto, el ánimo de todos se volvió un poco sombrío. Debido a que Daolor y Ji Dong-mu hicieron su arreglo, nunca volverían a pelear. Este fue su partido final. Senior Long, ¿cuál es su reseña de esta pelea? Fan Mingwan se volvió hacia el señor Lon y preguntó: Esta vida, este mundo, este cielo, esta tierra, este solo golpe. El señor Lon repitió esa frase y abandonó la plataforma virtual. Casi todos los que vieron esta pelea la volvieron a ver varias veces. Pero no importa cuántas veces la vieran, estaban sedientos y anhelaban más. La vieron una y otra vez, sin poder parar. Lo que le pasó a Ji Dong-mu es una pena. La pasión detrás de este golpe, quiero volver a verla. Tengo que volver a verla. Pobre príncipe. Estoy dispuesto a renunciar a 10 años de mi vida por la oportunidad de ver pelear a esos dos de nuevo. Acepto la pasión detrás de este golpe. Voy a llorar. Dólar fue demasiado cruel y le robó el alma a Ji Dong-mu. Después de que Fan Mingwan regresó a su oficina, organizó la grabación de video de la batalla. No necesitaba edición, solo necesitaba un título y un artículo para acompañarlo. Pero este artículo no era para Daolor, era para Ji Dong-mu. Rey asesino. Esta vida y este mundo nunca terminan. Este cielo, esta tierra y este único golpe. Para ver el cruel reinado durante todos estos años, solo la pasión de Ji Dong-mu fue la más conmovedora. Esto es para mi rey asesino favorito, Ji Dong-mu. Por el resultado de esta pelea, pocas personas mencionaron a Daolor. La mayor parte de la conversación se dirigió a Ji Dong-mu. A pesar de que no ganó, la pasión detrás de ese golpe tocó el corazón de todos los que lo habían visto. Lo llevó a ser nombrado rey asesino. Pero en cuanto a Daolor, ya era una deidad invencible y la gente ya no tenía interés en hablar más de él. Capítulo 584, Dragón de escama roja. Ver a Dólar luchar es tan aburrido.
Quiero ver a Ansem pelear contra Yi Dong-mu, dos asesinos luchando entre sí sería bastante divertido. Tang Sen-liu se sentó en su sofá viendo de nuevo el video de la batalla final de Ji Dong-mu y Dollar. Una batalla entre dos asesinos sería demasiado fatal. Dijo Lin Feng en voz baja. Por eso sería emocionante. Pero esos dos no tienen rencor entre ellos, así que la posibilidad de que peleen sería bastante baja. Es una pena, sin embargo. Tang Sen-liu se sintió arrepentido. Las dos personas de las que habló Tang Sen-liu estaban en el refugio, a 1 metro de distancia. Voy a cazar un dragón de escama roja. ¿Quieres venir? Ji Dong-mu miró a Ansem y preguntó. Eso es demasiado peligroso. Ansem parpadeó. El dragón de escama roja que mencionó Ji Dong-mu era una poderosa criatura de sangre sagrada. Incluso con los poderes que ambos poseían, sería una pelea increíblemente difícil. Es peligroso, por eso voy. Ji Dong-mu se giró para irse mientras hablaba. Entonces vamos. Ansem sabía que el espíritu de Ji Dong-mu se había aplastado. No dijo mucho, solo siguió a Ji Dong-mu hasta las laderas de una montaña particularmente nevada. Ji Dong-mu mató a las criaturas en el camino de un solo golpe. Al verlo tan enojado, Ansem comenzó a creer que hubiera sido mejor si él hubiera tirado la pelea y hubiera perdido. Pero Ji Dong-mu era realmente poderoso, y si no fuera por la práctica constante de Ansem del golpe de viento con él, lo más probable es que no hubiera podido bloquear la habilidad. La victoria no se sintió completamente limpia, y eso hizo que Hansen se sintiera un poco avergonzado. En poco tiempo, ambos llegaron a la cima de la montaña donde se decía que residía el dragón de escama roja. Desde lejos, vieron una criatura que parecía un T-Rex en las laderas de la montaña, acurrucada y durmiendo en la nieve. Debido a que aún no se le había dado un nombre, fue Ji Dong-mu quien lo llamó dragón de escama roja. Según él, el poder y la velocidad de la criatura eran increíblemente altos. E incluso con armas de sangre sagrada, sus escamas serían extremadamente difíciles de penetrar. Había venido aquí 2 veces antes intentando matarlo, pero había fracasado en ambas ocasiones. Pero hoy, Ji Dong-mu claramente había decidido no ser derrotado de nuevo. Iba a matarlo, sin importar lo que costara. Ji Dong-mu invocó sus dagas de alma bestia y corrió hacia el dragón de escama roja. Estaba gritando todo el camino, y eso le dio a Ansem un sudor frío. Caray, eres un asesino. ¿Qué te pasa, corriendo con un grito de guerra como un guerrero bruto? Ansem se sintió desinflado, pero aún así, invocó su espada de rey serpiente de hielo de ojos plateados y su espada de mascota antigua y corrió al otro lado del dragón de escama roja, que ahora se estaba levantando de su sueño. Don. 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 Las armas de Ansem y Ji Dong-mu estaban cortando al dragón de escama roja con una ferocidad ardiente, pero sus golpes solo dejaron rasguños superficiales en las escamas del dragón. La criatura estaba ilesa. El dragón de escama roja era como un camión mecánico que seguía corriendo arriba y abajo por las laderas de esa montaña. Era tan rápido y feroz que Ji Dong-mu y Ansem solo podían esquivar una y otra vez, sin poder golpear desde el frente. Ve a llamar su atención. Ji Dong-mu le ladró la orden a Ansem antes de correr detrás del dragón de escama roja. ¿Por qué no llamas tú su atención? Ansem se sintió frustrado, pero aún así agitó sus 2 cuchillas para cortar las piernas del dragón de escama roja. Logró obtener la atención del dragón de escama roja y con un acro limitado, fue perseguido por todo el lado de la montaña. Ji Dong-mu encontró la apertura perfecta y logró saltar sobre su cabeza desde atrás. Apuñaló repetidamente a la criatura en el cuello, el único punto que no estaba cubierto de escamas gruesas. El dragón de escama roja tronó su agonía. Sacudió la cabeza y arrojó a Ji Dong-mu a la nieve. Luego, las escamas rojas del dragón estallaron en llamas. Al arder en fuego, las escamas se volvieron cristal. ¡Santo cielo! ¿Se está volviendo berserker? ¡Corre!
gritó Hansen, y luego comenzó a correr. Aunque el estado de ánimo de Ji Dong-mu era pésimo, no era tonto. Se unió a Hansen y corrió tan rápido como sus piernas podían llevarlo. Pero el dragón de escama roja estaba furioso. Los persiguió por montañas y valles durante más de 100 millas antes de que finalmente perdieran al monstruo a sus espaldas. Ji Dong-mu y Hansen sintieron como si sus piernas estuvieran a punto de romperse para cuando superaron a su perseguidor. Jadeando al unísono, se desplomaron en el suelo para descansar. Después de un rato, Ji Dong-mu dijo: ¿Vas a atacar el refugio real? Sí. Hansen miró a Ji Dong-mu y luego continuó: ¿Quieres unirte a mí? Ten cuidado con Chi Xiuben. Después de que Ji Dong-mu emitiera su advertencia, se levantó y se fue. Hansen permaneció sentado en la nieve. Sacudió la cabeza y dijo: No sé si Chisuben ya convenció a Lee Singlun y a Philip para que se unieran a mí, pero tengo que derribar ese refugio real lo antes posible. Hansen no se preocupó por Isuben. Con el zorro plateado a su alrededor la mayor parte del tiempo, sabía que ningún evolucionador podía causarle un gran daño, nadie en los campos de hielo, al menos. Ante el aterrador poder del zorro plateado, todas las conspiraciones serían inútiles contra él. Hansen se levantó, pero notó algo que se movía en la nieve más adelante. Se quedó lo más quieto posible, tratando de averiguar qué había visto. Vio algo moverse en la nieve y, después de un rato, una gran tortuga blanca salió de debajo de la nieve pulverulenta. La tortuga era bastante grande. Después de emerger de la nieve, asomó la cabeza para mirar alrededor. Parecía estar buscando algo. Hansen observó la tortuga desde una buena distancia, pero podía ver de dónde venía. Detrás de ella había una cueva de hielo que parecía haberse inundado. La superficie del agua era principalmente hielo y estaba cubierta de nieve espesa, por lo que se necesitaba una buena vista para verla. La gran tortuga no buscaba a Hansen y después de caminar en círculos un par de veces, regresó a la cueva de la que había salido. Luego hundió la cabeza en el agua. Quedaba por ver si estaba bebiendo o no. Un rato después, la tortuga sacó la cabeza y simplemente miró hacia la cueva de hielo. Hansen pensó que era una visión extraña, así que se sentó de nuevo y continuó su observación con mayor comodidad. Después de un tiempo, otra tortuga salió del agua en la cueva. Pero en comparación con la primera tortuga, esta tortuga era mucho más pequeña. Era como un pequeño cuenco de arroz. Después de que esta pequeña tortuga saliera del agua, muchas más la siguieron. Al final, 9 tortugas salieron del agua de la cueva de hielo. Hansen, que se escondía en la nieve, abrió los ojos de par en par y dijo: Estos no pueden ser los bebés de la gran tortuga, ¿verdad? Hansen sabía que era una tarea difícil para las criaturas reproducirse. Solo había visto a un Golden Crawler, una Old Turtle y un Obsidian Dragon dar a luz, y sus camadas eran increíblemente pequeñas, generalmente únicas. Sin embargo, esta gran tortuga tenía 8 tortugas bebé detrás de ella. Si eran sus hijos, esas cifras eran una locura. Después de que las 8 tortugas salieran para unirse a la gran tortuga las condujo a una amplia cuenca debajo de la montaña cubierta de nieve. Observando cómo el rastro de tortugas se embarcaba en su pequeña aventura, Hansen no pudo evitar admirarlas y pensar que eran bastante lindas. Hansen no conocía los detalles de las tortugas de nieve que acababa de ver y no podía decir a qué nivel de monstruo podían ser consideradas. Así que solo se escondió en la nieve y observó. Después de que la gran tortuga llegara a la cuenca debajo de la montaña, usó sus garras para cavar en la nieve. Hansen observó cómo desenterraba lentamente champiñones rojos. Luego, cuando llegaron las tortugas más pequeñas, cada una comenzó a comer felizmente su abundante comida.
Capítulo 585. Hongos rojos. Hansen estaba asombrado. Ver a una criatura llevar a sus hijos a comer era una vista increíblemente rara, una que pocas personas tendrían el honor de ver. Cuando las tortugas de nieve comenzaron a comer su comida, el chillido de un pájaro salió del cielo. Un pájaro dorado cayó a la vista. Como si estuviera buscando a las tortugas, bajó a una velocidad extremadamente alta con sus garras levantadas y listas para arrebatarlas. Antes de que el pájaro amenazante llegara a ellas, la gran tortuga de nieve le disparó un rayo de escarcha. En el siguiente segundo, el pájaro se convirtió en un bloque de hielo. Desde la altura a la que cayó, golpeó el suelo con fuerza y se hizo añicos en nada más que pedazos. ¡Caramba! Es una supercriatura. Hansen estaba mirando a la tortuga con los ojos muy abiertos. Esta fue la primera vez que Hansen había visto una cantidad tan grande de bebés de supercriaturas en un solo lugar. Había 8 de ellas y ahora Hansen tenía miedo incluso de respirar. Lo último que quería era que la tortuga de nieve se diera cuenta de su presencia. El zorro plateado era aterradoramente poderoso, incluso de bebé. Pero aquí, había 8 hijos de supercriaturas y su madre. Ay de él si pensaban que Hansen era hostil. Al ver al pájaro dorado deshacerse en migajas de hielo, Hansen sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Con miedo de respirar, le encomendó la tarea a sus células para que pudiera seguir viendo comer a las 9 tortugas. Después de que las pequeñas tortugas comieran los champiñones rojos, los cuerpos de las criaturas comenzaron a brillar de rojo. Al principio, las tortugas eran tan blancas como la nieve misma. Pero ahora, parecían tortugas de sangre. Las pequeñas tortugas eran muy jóvenes, como su tamaño sugería. Por lo tanto, no podían comer mucho, y después de comer un hongo del tamaño del puño de un hombre, estaban llenas. Pero la gran tortuga tenía mucha hambre y se comió unos 10 hongos antes de ponerse roja. Parecía que todas las tortugas estaban satisfechas, y cuando lo estuvieron, la gran tortuga enterró los champiñones rojos debajo de la nieve nuevamente. Luego condujo a las pequeñas tortugas de regreso a la cueva de hielo de donde habían salido por primera vez. Hansen esperó hasta que todas entraron a la cueva y nadaron hasta el fondo del agua. La gran tortuga entró al final, y antes de hundirse, lanzó otro rayo helado para sellar el hielo por donde habían salido. Nadie habría podido decir que algo vivía debajo. Hansen esperó un rato más, y cuando confirmó que no había más movimiento, corrió al área donde las tortugas de nieve habían comido y cavó hasta los hongos rojos del tamaño de un puño. Parecían champiñones que cocinarías. Tenían el tamaño de un puño y brillaban con una claridad brillante. También emanaban un olor encantador, y Hansen apostó a que sabrían bastante bien. Hansen solía seguir a un cierto botánico, y a través de él aprendió muchos de los consejos y trucos que se podían usar para identificar plantas, hierbas y hongos. Miró los champiñones rojos y notó que solo quedaban 3. El resto ya había sido comido por las tortugas. Pero a juzgar por su apariencia, no parecían venenosos. Había muchas plantas extrañas en el refugio que Hansen no se atrevería a comer. Hansen sacó una bolsa y recogió un solo hongo para ponerlo adentro. No tomó más, pero se preparó para llevar el hongo con él, pensando que podría ser útil. Cubrió los demás con nieve una vez más e invocó a su Golden Growler. Recopiló y volvió a ensamblar el cuerpo del pájaro destrozado y lo colocó sobre el Golden Growler. Parecía una criatura de sangre sagrada, e incluso si solo fuera una mutante, Hansen no quería desperdiciarla. Esto era material gratuito que no iba a dejar pasar. De regreso al Palacio de Cristal, Hansen le pidió a Zero que cocinara la carne del pájaro dorado. Entonces, escuchó el anuncio. Se ha consumido la carne de ave de ala dorada de sangre sagrada. Los puntos genosagrados obtenidos son 0. Debido a que comió tan poco, no pudo aumentar su total de puntos genosagrados.
Pero eso todavía hizo muy feliz a Ansenador. Aunque había fallado en cazar al dragón de escamas rojas, la colección gratuita de un ave de ala dorada de sangre sagrada compensó esto. Se comió una comida completa del ave de ala dorada de sangre sagrada, pero su total de puntos no aumentó. Sin embargo, todavía quedaba mucha carne, así que Ansem la preparó y se preparó para comérsela toda lentamente. El pájaro no era tan grande, después de todo, así que pensó que podría comérselo todo en 10 días. De regreso a la Alianza, Ansem encontró una manera de ponerse en contacto con el profesor San Minghua. Aunque el profesor San había pasado toda su vida en el santuario del primer dios, había dado resultados increíbles para el mundo de la botánica, y esto era algo que pocos entenderían. Ansem le dio los detalles del hongo rojo que había recolectado y le habló de las tortugas. Quería que el profesor averiguara si los hongos poseían o no algún rasgo beneficioso que se le aplicara a él. Era una pena que no pudiera sacar el hongo del refugio, de lo contrario, se lo habría traído al profesor para que lo viera. El profesor San escuchó atentamente la descripción del hongo de Ansem y luego hizo algunas preguntas. Después de una breve pausa, dijo: Según lo que me has contado, este hongo rojo parece ser algo bastante poderoso. Profesor San, ¿hay alguna manera de que pueda decirme si este hongo rojo puede beneficiar a los humanos? Ansem pensó que estas tortugas de nieve tenían la capacidad de encontrar plantas raras para comer. La comida que consumían las supercriaturas tenía que ser buena, pero los humanos eran biológicamente diferentes de las criaturas, por lo que Ansem no estaba seguro de si los humanos podían comerla o no. Las plantas del refugio tienen un gran poder. Deberían ser bastante efectivas en los humanos, pero los cuerpos de los humanos son muy diferentes. Es difícil decir si los efectos te beneficiarán o te dañarán. Después de eso, el profesor San se detuvo. Dudó un rato, pero luego volvió a hablar con Ansenador. Tengo algo que decirte. Pero después de que lo haga, quiero que olvides que te lo dije. Y absolutamente no quiero que se lo digas a otros. Entiendo. Ansem respondió dudoso. El profesor San luego dijo: En el santuario del tercer dios hay algunas plantas increíbles que pueden mejorar tus genes. Pero aún así, los humanos aún no han descubierto completamente cuáles son beneficiosas y cuáles son dañinas. La forma en que se come dicha comida también es importante. Si se come incorrectamente, los beneficios que esperarías recibir pueden volverse mortales. Ansem pensó que lo que dijo el profesor era bastante extraño, por lo que respondió: Si los humanos no pueden determinar los efectos que tendrá una planta, ¿cómo podemos averiguar cuáles pueden mejorar los genes de un humano? No responderé a esta pregunta, pero después de que visites el santuario del tercer dios, entenderás. El profesor San pareció esquivar la pregunta de Hansen y rápidamente cambió de tema. Solo le dijo a Ansem algunos métodos simples que podía usar para ayudar a determinar qué podría hacer el consumo de la seta roja. Ansem sintió que la curiosidad se le hinchaba en el corazón. Había bastantes humanos que habían superado, unos cientos de miles por lo menos. A pesar de esto, la información sobre el santuario del tercer dios era bastante limitada. Los que habían superado nunca hablaron de él, y había muy poca información sobre el que se pudiera encontrar en la alianza. Ahora, con el profesor San sin querer hablar más del santuario del tercer dios, la curiosidad de Ansem por el lugar aumentó. De acuerdo con el consejo que le dio el profesor San, Ansem iba a darle la seta roja a otra criatura para probarla. Tal vez entonces vería los efectos que podría impartir. Entonces, Ansem pensó para sí mismo: Me pregunto si el zorro plateado estaría dispuesto a comérsela. De vuelta en el palacio de cristal, Ansem cogió al zorro plateado y colocó la seta roja delante de su boca. Estaba ansioso por ver cómo reaccionaría. Capítulo 586. Prueba de veneno. El zorro plateado vio la seta roja, abrió la boca y se la tragó. Y entonces Ansem y el zorro se miraron. No hubo movimiento durante un tiempo.
¿Eso es todo? Dame alguna reacción, al menos. Hansen esperó un poco más, pero el zorro plateado seguía sin reaccionar. Podría haber comido una barrita de caramelo. Después de esperar un rato más, seguía sin haber señales de que nada cambiara. Lo único curioso que había aprendido era que el zorro plateado estaba muy interesado en comérsela. Afortunadamente, Hansen sabía dónde podía encontrar otras dos, de vuelta en la nieve. Así que volvió a esa tundra helada y desenterró una de las dos setas restantes. Esta vez, sin embargo, no se la dio al zorro plateado. En cambio, la cortó en pedazos y colgó una rebanada de un árbol. Luego, esperó a ver si alguna criatura de los alrededores se interesaba por ella. No mucho después llegó un jabalí. Fue a por la seta, pero a pesar de unos cuantos saltos extenuantes, fue incapaz de atrapar la comida que deseaba. Sin embargo, no se dio por vencido tan fácilmente, pues entonces rodeó la seta que colgaba del árbol, negándose a dejarla. Un rato después llegaron unas cuantas criaturas más pequeñas, como serpientes e insectos. Había una ardilla entre ellas, y rápidamente subió corriendo al árbol y cogió la seta. Se la tragó a toda prisa. La ardilla tenía el pelo gris, pero después de comer la seta, se volvió roja. Entonces, la criatura brilló como una hermosa gema de rubí. Hansen cogió unas cuantas rebanadas más de la seta y las esparció por la zona para ver si podía probarla con otras criaturas. Entonces, Hansen descubrió algo nuevo. No todas las criaturas estaban interesadas en la seta, solo una buena parte de ellas. Pero cada criatura que Hansen vio comer un trozo de esa seta tuvo un cambio notable. Su respuesta a la comida fue muy diferente a la reacción del zorro plateado, que no hizo nada, sin dejar escapar ni un solo pedo. Cuando las criaturas ordinarias se la comían, sin embargo, parecían más inteligentes, más enérgicas y, por supuesto, rojas. Pero aparte de eso, Hansen no pudo decir qué más. Hansen registró la reacción de las criaturas después de comer un trozo de la seta roja y luego regresó a la Alianza. Envió los datos al profesor Sam para su análisis. El profesor Sam le dijo que necesitaría algo de tiempo y que le daría los resultados de su investigación en unos 2 días. Hansen tenía medio hongo que pensaba guardar. Desafortunadamente para él, lo dejó tirado por ahí y el zorro plateado captó el olor de su presencia, se abalanzó sobre él y se lo tragó todo. Después de comer el hongo, saltó a los brazos de Hansen y se durmió. Es una suerte que no cogiera las dos, de lo contrario, todas estarían en tu barriga. Eso sería un desperdicio. Hansen estaba contento. Y Siuben seguía ausente en sus conversaciones con Lysinglun y Philip y aún no había regresado. Hansen solo podía suponer que las conversaciones no iban tan bien. Pero no tenía prisa, así que tenía mucho tiempo para relajarse y leer algunos libros. También dedicó algo de tiempo a entrenar su Sutra Dongsuan y la fuerza Jade Sol. Incluso se las arregló para sacar tiempo para practicar un poco con Dual. En general, los días eran tranquilos y sin interrupciones. Hacía tiempo que las cosas no eran tan relajantes. Hansen, después de mi análisis, he llegado a la conclusión de que la seta roja que descubriste es una provisión que puede aumentar la vitalidad de uno. No es el resultado de investigación más profundo, pero te sugiero que la pruebes tú mismo. Come un poco y ve qué pasa. El profesor Sam parecía estar bastante interesado en la seta roja. No esperó a que Hansen hiciera un seguimiento de su petición y se puso en contacto tan pronto como pudo. ¿No crees que haya algún problema con ella, verdad? Hansen se sintió un poco extraño, porque se sentiría mal comiéndosela en el refugio. Solo come un poco, no más de 10 gramos. Pero prepárate. Si algo va mal y no te sienta bien en el estómago, asegúrate de tener una poción alquímica para ayudarte a expulsarla. La medicina general para las enfermedades también sería buena. Lo más probable es que estés solo haciéndolo, así que prepárate para salvarte.
Después de eso, el profesor San continuó. Pero por lo que puedo ver, no debería ser dañina. Si realmente es algo que puede fortalecer tu cuerpo, entonces adelante. Solo no comas demasiado, no sea que te haga daño. Lo pensaré. Ansem no se atrevió a decir que la probaría. Es una pena que no conozca a nadie en el campo de hielo. Si lo hiciera, podría hacer que alguien te acompañara y te ayudara a probarla. Dijo el profesor San con un tono de voz apesadumbrado. Pero lo que el profesor San acababa de decir le dio a Ansem una idea. Si no quería correr el riesgo de comérsela, ¿por qué no buscar a alguien que lo hiciera por él? Ese Zutin tiene perfume mortal. No debería ser ningún problema para un hombre tóxico como él probarla. Haré que lo haga. Ansem pensó, decidiendo que Zutin sería su conejillo de indias. Zutin tenía que ser el probador, porque si era alguien más cercano a Ansem y algo salía mal, Ansem no podía soportar la responsabilidad de hacer daño a sus amigos. Además, Zutin era conocido por comer veneno como si tuviera un gusto por lo dulce, así que no había nadie más cualificado para probar la seta roja que él, de todos modos. Ansem cogió el último trozo de seta que le quedaba de cuando la estaba probando con las criaturas del campo de hielo y la tiró a una comida que estaba cocinando. Preparó unos cuantos platos diferentes e invitó a Zutin a cenar. Ven, vamos a beber juntos esta noche. Ansem arrastró a Zutin para que se sentara, hablando con una amabilidad avasalladora. Zutin miró a Ansem con una expresión extremadamente desconcertada, pensando. ¿Por qué este tipo me invita a cenar? Debe estar conspirando contra mí o algo así. ¿Está envenenada la comida? ¿Quiere envenenarme, eh? ¿Es eso? No puede ser, no es tan estúpido. Seguro que sabe que tengo perfume mortal y que soy inmune al veneno. Debe haberse dejado caer el cerebro en alguna parte, si ha pensado en envenenarme. Ansem se estaba portando muy bien, sirviendo a Zutin toda la comida que podía, rellenando su copa después de cada trago. Hermano Zu, ¿te has acostumbrado a vivir aquí en el campo de hielo? Si tienes problemas, no dudes en confiar en mí. Puede que no pueda ayudarte con cosas grandes, pero si es algo relativamente pequeño, haré todo lo posible para que tu vida aquí sea más cómoda. Entonces, Zutin se retiró de nuevo a su mente y se dijo a sí mismo. Algo aquí no está bien. Este tipo debe estar untándome porque me necesita para algo. No hay forma de que sea tan amable por la bondad de su corazón. Zutin puso los ojos en blanco y luego pensó a voces. Está bien, si tienes algo que me pidas, e incluso llegas a llamarme hermano, voy a ser el jefe. Hermano An, si hay algo que quieras, solo dímelo. Teniendo en cuenta nuestra relación, no hay necesidad de que hagas tanto teatro. Zutin estaba devorando la comida y tragó el vino mientras hablaba. De hecho, te tengo que pedir un favor. Dijo Ansenador. Entonces, dispara. Si tú y yo somos hermanos, no hay aros por los que tengas que saltar antes de pedirme algo, y tampoco debes andarte con rodeos. Si puedo ayudarte. El tono de voz de Zutin cambió entonces. Sabes, es difícil vivir. Soy tan pobre. Tengo muy poco dinero. No hay problema. Si me ayudas, te daré 10.000 monedas. Sin problema. Le dijo Ansenador. ¿10.000? Zutin se congeló, pensando. ¿Qué crees que soy? ¿Un mendigo? 10.000 ni siquiera me comprarían un refrigerio de la tarde. Zutin se rió y respondió. 10.000. Ja. ¿Quieres que te ayude a beber algo? Algo así. Desenterré algunos hongos en el campo de hielo. Me gustaría que probaras algunos y me dijeras si son venenosos o no. Sé que tienes perfume mortal, que te hace inmune. ¿Solo me vas a dar 10.000 por hacer algo tan peligroso como eso? Zutin miró a Ansem con una expresión que lo pintaba como un verdadero tacaño. Oh, no. Ansem se golpeó el regazo. ¿O no, qué? Zutin se veía asustado.
¿Por qué no dijiste nada antes? Pensé que ya habías aceptado, y mira, ya te he servido la comida. Hansen estaba usando su cara inocente. Eres un bastardo. El rostro de Sutin comenzó a ponerse verde. Capítulo 587. El uso de hongos rojos. Sutin no tenía miedo de ser envenenado, solo que Hansen era lo suficientemente tóxico por sí mismo. Hermano Zhu, no te preocupes. Tu perfume mortal es el mejor, no tienes que temer a esos pequeños hongos. Incluso si son venenosos, no hay forma de que puedan envenenarte a ti, el rey del veneno, ¿verdad? Hansen hizo todo lo posible para consolarlo. Supongo. Dijo Sutin con arrogancia, pero luego cambió su rostro y dijo: Pero esto es diferente. Sé que soy bueno, pero bueno o malo, 10.000 no son suficientes. No hay problema. Estoy dispuesto a aumentar la oferta monetaria por este tipo de servicio tuyo a la friolera de 20.000. Dijo Hansen con una sonrisa. Sutin estaba enojado y suplicó: Hansen, no tratas a los profesionales con el respeto que se merecen. ¿20.000? Poner ladrillos me daría más. Tú, me, haces, algo está mal. ¿Qué pasa? ¿Es el veneno? No te preocupes, ¿tengo medicina preparada? Rápidamente, traga esto y te llevaré al centro de desintoxicación para que te laven los intestinos. Hansen rápidamente tomó la medicina que el profesor San le había dicho. Pero cuando miró hacia atrás, la cara y los ojos de Sutin se habían vuelto rojo rubí. Jadeaba por aire como un toro enfurecido y sudaba profusamente mientras miraba a Hansenador. Hermano Zhu, no me mires así. Pensé que tu perfume mortal te hacía inmune a los venenos mortales. ¿Quién sabe? Antes de que Hansen pudiera terminar su oración, Sutin comenzó a arrancarse la ropa del cuerpo. Para su sorpresa, un cuerpo musculoso se reveló debajo. Sutin tenía un six-pack. Caray, ¿qué estás haciendo? Hansen extendió las manos para evitar que Sutin se acercara. Los ojos de Sutin estaban rojos de lujuria, y mientras avanzaba hacia Hansen, intentó subirse a él para arrancarle la ropa. Sutin intentó besarlo con la ferocidad de un oso cachondo. Quiero. Sutin gimió y gimió entre sus balbuceos. ¿Santo cielo? Esos hongos no pueden ser afrodisíacos, ¿verdad? Hansen empujó a Sutin lejos de él y salió corriendo de la habitación. Cerró la puerta a su agresivo agresor y la cerró con llave. Pan. 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 Sutin golpeó la puerta de piedra como un loco. Hermano Zhu, espera. Voy a buscarte una mujer. Hansen estaba contento de que las puertas del refugio estuvieran hechas de piedra. Debido a la fuerza necesaria para derribar una puerta así, no había forma de que Sutin pudiera escapar. Ya no puedo más. Sutin gritó desde detrás de su guardia de piedra. Espera. Usa tu mano primero, mientras yo busco una mujer mientras tanto. Hansen revisó 2 veces que la puerta estuviera bien cerrada y luego salió corriendo. Después de caminar por el refugio Blackwood durante un tiempo, Hansen se encontró con una mujer empobrecida que estaba dispuesta a vender su cuerpo para ganarse la vida. En un caballo, regresó con Hansenador. Hermano Zhu, ¿te he traído una mujer para que se encargue de todas tus necesidades? Mientras Hansen abría la puerta, vio a Sutin tendido en el suelo con unos pocos retazos de tela sobre su cuerpo. Bolas de papel arrugado yacían esparcidas por la habitación. Hansen, ¿eres siquiera un ser humano? No puedo creer que me hayas dado píldoras de excitación. Sutin estaba furioso y corrió hacia Hansen, tratando de agarrarlo por el cuello. Hansen esquivó el ataque entrante y trató de razonar con él, diciendo: Hermano Zhu, ¿ves? Te he traído una mujer. Pero, ¿quién hubiera adivinado que la terminarías tan rápido, Rápido, mi trasero. Estabas ahí fuera durante 2 horas, y aquí estaba yo, solo y casi sangrando. Y además, ¿qué clase de mujer me trajiste? Esta gorda parece pesar 200 kilos. ¿Es una criatura mutante?
Su Ting le gritó enojado a An senador. Una mujer con un poco de trasero es buena, nunca lo entenderás. Ansem esperó un rato a que Su Ting se calmara. Entonces le preguntó. ¿Puedes decirme, hermano Zhu, si la seta roja tuvo algún otro efecto en ti aparte de ese? Antes de que pudiera responder, Su Ting tendió la mano y dijo. Dame mi dinero. Ya. Ansem sacó de sus bolsillos unos cuantos billetes de $1000 y se los dio a Su Ting. Arrepentido de lo que le había hecho pasar, dijo. Sé que solo te debía 1000, pero toma 30. Considéralo mi manera de pedir perdón y de compensarte por lo que te acabo de hacer pasar. Y el pago de esa mujer saldrá de mi propio bolsillo, no hace falta que lo cubras tú. Su Ting estaba de acuerdo con lo que se decía hasta que mencionó a la mujer. Entonces su cara se puso oscura. De repente, lanzó el dinero a la cara de An senador. Nadie quiere tu dinero de lástima. Si quieres darme algo, dame tu medicina. Más de tu medicina roja. ¿Para qué la quieres? Los ojos de Ansem se abrieron de par en par al mirar a Su Ting. Eso no te incumbe. Me debes un favor, así que considéralo como una forma de pagarlo. Dijo Su Ting con un carácter recriminador. Ansem sacó el último resto de seta que le quedaba y se lo mostró a Su Ting, pero cuando éste trató de agarrarlo, Ansem retrocedió con la mano. Le sonrió y dijo. Ya te di un trozo. Este es el único que me queda. Si lo quieres, tendrás que decirme para qué sirve. ¿Acaso no te dije que te pone cachondo? Dijo Su Ting mientras volvía a tender la mano. Ansem volvió a esquivar su agarre y dijo. Explícamelo con claridad. Entonces, Su Ting le dijo a Ansem que la seta no solo aumentaba el deseo sexual, sino que también fortalecía mucho los riñones. Sus efectos eran tan potentes que, incluso ahora, sus riñones estaban realmente calientes. Era como si tuviera 2 botellas de agua caliente dentro de él. Le sobraba tanta energía que, incluso después de tocarse durante tanto tiempo, todavía no estaba cansado. Esto sí que es bueno. Cuando Hansen se enteró de lo que hacía la seta roja, se alegró mucho. Algo así le vendría muy bien para progresar en la fuerza Jade Sol. Aprenderlo por su cuenta sin ninguna ayuda tardaría mucho tiempo, después de todo. La seta roja tenía efectos increíbles y, si la comía entera, Ansem se preguntaba si podría terminar su estudio de la fuerza Jade Sol. Pero el efecto secundario más obvio de la seta era muy tentador para An senador. Si hiciera que Ji Yanran la comiera, ¿qué podría pasar? Sin embargo, no podía sacar la seta roja del refugio y Ji Yanran estaba muy lejos, en el campo de hielo. Al final, Ansem no dio el último trozo de seta roja a Su Ting. Los efectos sexuales de la cosa eran demasiado aterradores. Era tan poderosa que ni siquiera el perfumada mortal podría resistirla. A Ansem le preocupaba que Su Ting la utilizara con malas intenciones, así que se negó a dársela. Su Ting se fue enfadado. Cobró los $30,000 y maldijo a Ansem varias veces antes de marcharse. Entonces, Ansem volvió a su habitación y cerró con llave la puerta. Miró la última pieza de seta que tenía en la mano. La miró y remiró hasta que, por fin, se la metió en la boca. Masticó un poco y, pronto, el agradable sabor que tenía en los dientes se convirtió en un calor en el estómago. Sus riñones, que ya estaban bastante calientes, lo estaban aún más. Era como si tuviera 2 estufitas dentro de él que generaban una energía sin fin. Al mismo tiempo, todo el cuerpo de Ansem se calentó. Lo que había debajo del cinturón podía sostener el cielo. Empezaba a sentirse cachondo y tenía unas ganas locas de quitárselas de cuajo. Ansem apretó los dientes y reprimió ese sentimiento, ejecutando la fuerza Jade Sol mientras lo hacía. Quería usarla para absorber el poder de la seta roja. Mientras lo hacía, alguien llamó a la puerta. Una voz femenina sonó detrás de ella.